Seguimos con el tipo de datos definidos por el usuario y vamos a ver cómo hacemos la asociación de reglas. Se puede asociar una regla a un tipo de datos definido por el usuario. Luego de crear la regla, se establece la asociación con la sintaxis llamando al procedimiento almacenado SP bin rule, el nombre de la regla, el tipo de datos definido por el usuario y eventualmente future only. El parámetro future only es opcional. Especifica que si existen campos de cualquier tabla con ese tipo de datos, no se asocien a la regla. Si creamos una nueva tabla con este tipo de datos, sí deberán cumplir la regla. Si no se especifica este parámetro, todos los campos de este tipo de datos existentes o que se creen posteriormente de cualquier tabla deben quedar asociados a la regla. Recuerda que SQL Server no controla los datos existentes para confirmar que cumplan con la regla. Si no lo cumplen, la regla se asocia igualmente, pero al ejecutar una instrucción insert o update muestra un mensaje de error. Se asocia una regla a un tipo de dato definido por el usuario que tiene otra regla asociada, esta última será reemplazada. Para quitar la asociación empleamos el mismo procedimiento almacenado que aprendimos cuando quitamos asociaciones a campos ejecutando el procedimiento almacenado SP unbin rules, seguida por el nombre del tipo de dato al que está asociada la regla. Si asociamos una regla a un campo cuyo tipo de dato definido por el usuario ya tiene una regla asociada, la nueva regla se aplica al campo, pero el tipo de dato continúa asociado a la regla. La regla asociada al campo prevalece sobre la asociada al tipo de dato. Por ejemplo, tenemos un campo precio de un tipo de dato definido por el usuario tipo precio. Este tipo de dato tiene asociada una regla, por ejemplo, RG precio 0.99. Luego asociamos al campo precio la regla RG precio de 100 a 500. Al ejecutar una instrucción insert admitirá valores entre 100 y 500, es decir, tendrá en cuenta la regla asociada del campo, aunque vaya en contra de la asociada del tipo de dato. Un tipo de dato definido por el usuario puede tener una sola regla asociada. Cuando obtenemos información del tipo de dato definido por el usuario, ejecutando sphelp, en la columna rule name se muestra el nombre de la regla asociada a dicho tipo de dato. Vamos a ver que muestra none cuando no tiene reglas asociadas. Y a ver, va a ser más sencillo que veamos un problema. Pasemos a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer, va a haber dos tablas alumnos y docentes que las vamos a borrar eventualmente. Vamos a borrar el tipo de dato documento porque lo vamos a crear posteriormente. Para crear un tipo de dato definido por el usuario, llamado tipo documento basado en el tipo de dato char de 8 caracteres y que permita valores nulos. Ahí lo mostramos, creamos la tabla. Vamos a ir hasta ejecutar este bloque primero. Bueno, ahí hemos creado el tipo de dato tipo documento como vimos en el video anterior. Vamos a crear una regla más adelante, por eso que si ya la tenemos creada se llama RG documento, lo cual va a hacer que el documento, el primer carácter del documento de estos 8 caracteres puede ser un valor entre 0 y 5 y todos los otros entre 0 y 9. ¿Sí? Creamos la regla que permita 8 caracteres solamente y puedan ser un dígito de 0 a 5 el primer dígito y de 0 a 9 todos los otros dígitos. Entonces ejecutamos, si ya existía la borramos y procedemos a crear. Acá tenemos la regla RG documento. Acuérdense que las reglas se almacenan en forma, no en la tabla. Si vemos las tablas, están las dos, la tabla alumno, ahí está creada, pero las reglas tenemos en Programmatic Rules y acá tenemos las reglas. Esta es la que acabamos de crear, la RG documento. Yo en la ejecución anterior había creado estas dos siguientes que ya la vamos a proceder a crear nosotros. Pero en esta regla, el RG documento permite el primer, recordemos, un valor entre 0 y 5. Ese bin rules, asociamos la regla al tipo de dato tipo documento. Acá vemos, y future only, o sea, solamente se va a aplicar a las tablas nuevas que se crean. Vamos a crear y vamos a también ejecutar el help constraint para ver. Bueno, ahora creamos
Fíjense que ahí no tiene asociada la regla, la tabla alumnos, porque hemos puesto future only. Ahora creamos la tabla docentes con la misma estructura que la tabla alumnos, que es tipo documento y el nombre, y verificamos a ver si se aplicó la regla. Fíjense, anteriormente no se le aplicó a la de docentes, a la de alumnos, pero vamos a ver que ahora a la de alumnos, a la de docentes sí se le ha aplicado. Acá está la regla, porque cuando la creamos a la regla le agregamos future only, solamente para las tablas de acá más que se crean. Ingresamos un registro en alumnos con valores para documentos que infrinjan la regla, lo acepta porque en esta tabla no se aplicó la regla. En la tabla alumnos no se aplicó la regla, por eso puedo insertar estos datos. Perfectamente se insertó. Pero quitamos la asociación, sp unbin rules. Volvemos a asociar la regla, ahora sin el parámetro future only, y acá se va a aplicar. Verificamos que se aplicó la regla en ambas tablas. Ambas tablas ahora van a tener la regla asociada. Vemos la tabla docentes, tiene su regla respectiva, y la tabla alumnos. Eliminamos si existe la regla, vamos a crear una segunda regla que se llama RG documento 2. Acá aparecía porque yo ya lo había ejecutado anteriormente, pero acá la borro inicialmente y la vuelvo a crear. Pero ahora la regla documento 2 permite 8 caracteres numéricos entre 0 y 9, inclusive el primero que hemos dicho que la regla 1, RG documento, era de 0 a 5. Asociamos la regla al tipo de dato tipo documento, que ya tiene una regla asociada. Veamos si la asociación fue reemplazada. ¿Sí? Acá vemos que vimos que las asociaciones fue reemplazada acá en las tablas. ¿Sí? RG documento 2. Quiere decir que ahora puedo guardar valores entre 0 y 9 en las 8 posiciones. Asociamos la regla documento, pero el campo documento de la tabla alumnos. Verificamos que documento de la tabla alumnos tiene asociada la regla. Alumnos tiene asociada la regla RG documento. Verificamos que el tipo de dato, tipo de documento, tiene asociada la regla 2. Y intentamos ingresar un valor para documento aceptado por la regla asociada al tipo de dato, pero no por la regla asociada al campo. Entonces se produce un error. Acá sí o sí tendría que, para funcionar, tendría que tener un 5. Y en cambio, si insertamos en la tabla alumnos un valor 5 acá adelante, vemos que sí lo permite. ¿Sí? Entonces, acá hemos visto, hay que tener cuidado cómo empezamos a asociar reglas y cómo son reemplazadas. Bueno, hay un enlace a una serie de ejercicios propuestos de este tema.